nuevamente Eirene Argentina se complace en poder tener una charla virtual, este espacio que hemos comenzado a partir de la cuarentena y esta posibilidad que nos da la tecnología de compartir un tiempo de reflexión, particularmente sobre temas que son muy actuales, muy del momento y que creo que para lo cual todos necesitamos reflexionar, porque la problemática que vivimos como sociedad es muy nueva y nos exige cambios muy rápidos, lo cual significa que estos aportes, que en este caso como ministerio a las familias podemos hacer desde Eirene Argentina, es de bendición, como ya lo han sido las anteriores charlas. Y hablando de Eirene Argentina, quería mostrarles algo de lo que es nuestro ministerio. Eirene Argentina es un ministerio que tiene más de 30 años en el país. Eirene, la palabra griega, el equivalente al shalom hebreo, es armonía plena en el hogar. Y nuestro ministerio se divide en 4 áreas: el área de talleres, equipos de Eirene, profesionales de Eirene, salimos a dar charlas a los diferentes talleres, a las diferentes instituciones e iglesias donde nos convocan. Por otro lado, el Instituto Superior de Formación Integral, que es el área de enseñanza oficial, incorporado justamente a la enseñanza oficial con las carreras de asesor familiar y de trabajo social. La diplomatura en pastoral familiar, que es una capacitación de 6 módulos de 3 años de duración en formato virtual y también se puede concebir en formato presencial, donde se desarrollan temas muy actuales de la familia. Y el Centro Familiar Eirene, la atención profesional con respecto a problemáticas particularmente psicológicas, psicopedagógicas, psiquiátricas, que justamente tiene como coordinadora a quien es la invitada del día de hoy, que es Miriam Biondi, a quien estamos recibiendo en esta tarde para que nos comparta de este tema. Hablando de Miriam Biondi, podemos decir que ella es psicopedagoga, es especialista en neuropsicología, coordina, como decía recién, el Centro Familiar Eirene, trabaja con familias desde hace 30 años en instituciones educativas, consultorio particular, tiene experiencia en hospitales de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, forma parte del equipo docente de los programas del Diplomado en Pastoral Familiar y Pastoral Adolescente que realizó tanto Eirene Confiet como ADOS Confiet. Es coautora del material Escuela para Padres junto al licenciado Jorge Gali. Trabaja en el Ministerio de Matrimonios y Familia en su propia iglesia local. Ha dado talleres en diferentes provincias. Está casada con Adrián y tiene 2 hijos, Joaquín y Sebastián. Esta charla tiene un apunte, tiene un bosquejo que lo vamos a distribuir en los próximos días por la misma vía que se inscribieron, por el WhatsApp. Gracias por estar de diferentes lugares. Sé que hay gente de Uruguay, sé que hay gente de Colombia, de Chile, hay alumnos del Diplomado en Pastoral Familiar, lo cual nos resulta muy placentero. Es un grupo que está haciendo el curso vía internet a través del campus virtual de Eirene Argentina, y también nos deleitamos en saber que ustedes están acompañándonos en esta noche, así como tantos invitados que han aceptado esta posibilidad de compartir este tema tan actual. Miriam, somos todo oído. Buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me están escuchando todos? Bueno, bárbaro. Yo
quería también contarles mínimamente lo que estamos haciendo ahora como centro familiar. Quiero que sepan que el centro familiar realiza terapia online. Ya lo hacía antes de la cuarentena y bueno, ahora esto se está realizando con todos los pacientes, así que cualquiera que después quiera conocer un poquito más, van a tener alguna información que va a quedar en el material que van a recibir después. Bueno, y ahora vamos a hablar de este tema, ¿no? Un tema muy... Ah, David, me parece que todavía seguimos con compartir pantalla, ¿no es cierto? Estaba mostrando el folleto de, Perfecto. Bueno, ahí del el centro. folleto y donde van a tener ahí la, digamos, la posibilidad de poder informarse un poquito más sobre el centro familiar. Igual cualquier duda que después puedan llegar a tener, yo les cuento que después tienen la posibilidad de poderse comunicar por vía mail, tanto al centro familiar como va a estar mi mail como para que puedan hacer preguntas. Y como decía María Elena en la otra charla, tengan paciencia, las respuestas van a ir llegando en la medida que uno va pudiendo ir respondiendo. Bueno, y ahora entramos en este gran tema, que es escuela en casa, ¿no? Yo soy psicopedagoga, hace 30 años que ejerzo la profesión, y una de las situaciones que me ha pasado es cuando empezó toda esta situación de pandemia, los chicos, bueno, ya no podían salir de las casas, me tocó esta adaptación que también tuvimos que traer los profesionales, de tener que atender a los chicos y a los adolescentes de manera online, ¿sí? Que no es una tarea fácil para los profesionales, ni tampoco lo es para los docentes. Y, y también la escuela ha tenido que hacer toda una adaptación de contenidos, de tecnología, de plataformas, que tampoco estaba acostumbrada a utilizar. Y ni hablar de la familia, ¿no? De que pasó de tener toda una estructura armada, que era una estructura que venía armada de la afuera, ¿no? Uno ya sabía que a tal horario nos íbamos al colegio, llevábamos a los chicos al colegio, los traíamos, tenían sus actividades, y de pronto nos encontramos con que los chicos están todo el día en nuestras casas, que la escuela también entró en nuestros hogares, y que tenemos que ayornarnos a esta nueva situación, y en una situación de crisis, porque esta pandemia es una situación, ha traído muchísimos cambios a nivel familiar, a nivel personal, a nivel mundial, ¿sí? Y la familia no queda fuera de todas estas situaciones. Cuando uno atraviesa un cambio, como es el que estamos atravesando en la pandemia, el cambio no viene sin nada precedente, ¿sí? Nosotros teníamos una vida, ¿no? Una vida con sus fortalezas y sus debilidades. Los chicos venían también en esta situación, algunos con facilidades para el aprendizaje y otros con dificultades para el aprendizaje. Y esto se junta con esta nueva situación, que es que de pronto los chicos están todo el día en nuestras casas, y de pronto padres que por ahí no estaban acostumbrados a tener que acompañar a los chicos en su tarea, porque por ahí ya lo hacían de manera independiente, se ven obligados a tener que organizarlos, que ver qué es lo que están haciendo, explicarle algunos temas, y eso no es algo a lo que estaban acostumbrados previamente. Entonces, esto ha generado una gran crisis,
y la crisis produce confusión, ¿no? Una de las primeras etapas que produjo esta pandemia en la familia, y yo lo vi mucho con las familias que fui atendiendo, fue una etapa como de confusión, ¿no? La primera etapa, nosotros acá en Argentina, no sé cómo habrá sido la escolaridad en otros lados, pero en nuestro país, la cuarentena entró una semana después de haber iniciado las clases, y en los que los chicos que entraban al secundario, muchos hicieron 1 día, 2 días, 3 días de clases y entraron en cuarentena. Eso implicó que los chicos venían todavía adaptándose a la escolaridad, saliendo del tiempo de vacaciones, y entraron nuevamente a casa. ¿Qué es lo que sintieron los chicos? Muchos chicos sentían que volvían a estar de vacaciones, ¿no? Como que volvía el tiempo, uy, qué bueno, no tenemos que ir a clases, estamos en casa, estamos en familia. Los adolescentes, muchos se pusieron a jugar a la Play, y decían, wow, qué bien, tenemos tiempo libre. Porque mientras tanto también la escuela se estaba acomodando, y hubo distintas también modalidades de escuela. Hubo escuelas donde por ahí las primeras semanas les mandaron un montón de tareas a los chicos, y otras escuelas donde no supieron cómo reaccionar y iban mandando como muy poquito. Entonces, los chicos estaban como en una etapa de continuamos un poquito de vacaciones, y mismo los padres, yo en las entrevistas notaba, que les costaba mucho como volver a una organización diferente, porque fue algo que nos desorganizó también a los grandes. Después hubo una segunda etapa en esta cuarentena, por lo menos acá en Argentina, y que es la etapa donde ya todos empezaron como a tener alguna organización familiar que aproximadamente les servía para poder realizar las actividades. Empezaron algunos padres a trabajar de manera online, y entonces hubo un cierto equilibrio que fueron armando como familia. Y ahora ya nosotros, con el tiempo que llevamos de cuarentena, entramos en una tercera etapa para los chicos y los adolescentes, y que es una etapa donde empiezan a aparecer en algunos chicos ciertas regresiones, chicos que por ahí antes eran mucho más independientes en su manera de aprender, empiezan a ser más dependientes. Chicos que emocionalmente estaban más seguros empiezan a mostrar un poco de angustia, comienzan a extrañar, empiezan a sentir que quieren ya salir, que extrañan el parque, que extrañan las salidas, extrañan a los abuelos. Como que empiezan a sentir que hay cosas que se están perdiendo. Y los adultos también, ¿no? Empiezan a sentir que proyectos que tenían, ni hablar de viajes que podían llegar a pensar para más adelante, ahora todo se posterga, y todo se hace para mucho más adelante, y no se sabe, y estamos como en un barco donde estamos todos metidos, y en realidad, sin saber, estamos en el medio del mar, sin saber todavía cuándo vamos a llegar a puerto. Y esta es la sensación que tenemos como familia, y esta es la sensación que tienen los chicos y adolescentes, y cómo están viviendo toda esta situación nueva que les produce cambios y que produce a veces inestabilidad emocional.